Evangelio de Mateo. Mateo presenta a Jesucristo, el Mesías prometido. Mateo tiene un propósito especial en su Evangelio, el cual consiste en mostrarles a los judíos que Jesús es el Mesías largamente esperado, el Hijo de David, y que su vida dio cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento al respecto. El propósito se enuncia en el primer versículo. Mateo es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esta afirmación vincula a Cristo con dos de los grandes pactos que Dios hizo, con David y con Abraham. El pacto de Dios con David consistía en la promesa de un rey que se sentaría en el trono de su reino para siempre, 2 Samuel 7, 8, 13. El pacto de Dios con Abraham prometía que por él serían bendecidas todas las familias de la tierra, Génesis 12:3. El hijo de David era rey. El hijo de Abraham fue un sacrificio. Mateo comienza con el nacimiento de un rey, y termina con el ofrecimiento de un sacrificio. Desde el comienzo, asocia a Jesús con la nación judía. Mateo obró sabiamente al no alienar a los judíos que pudieran leer el relato. Procura convencerlos de que en ese Jesús que él les presenta, se han cumplido todas las profecías relativas a su Mesías prometido. Cita abundantemente del Antiguo Testamento, más que cualquiera de los otros evangelistas. Hay 29 citas al respecto. 13 veces el autor dice que este o aquel acontecimiento tenía lugar para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Mateo nos liga con el Antiguo Testamento. En cada página procura conectar el Evangelio con los profetas y mostrar que toda la enseñanza de ellos está cumpliéndose en la persona y el reino de Jesucristo. Para nosotros es difícil apreciar lo tremendo de la transición de lo viejo a lo nuevo. Al judío le parecía que debía abandonar su tradición y su ortodoxia y aceptar otro credo. Mateo, en su Evangelio, y Pablo, especialmente en Gálatas, les demuestran a los judíos cristianos que no estaban abandonando su antigua fe, sino que simplemente estaban abandonando tipos y sombras a cambio de la sustancia misma. Mateo estaba perfectamente compenetrado de la historia y las costumbres judías. En las 7 parábolas de capítulo 13 habla sobre las actividades agrícolas y pesqueras, así como de las tareas domésticas de su pueblo. Sabía que los relatos de este tipo habían de apelar al corazón del pueblo judío. Al leer Mateo, procuremos obtener una visión total del contenido del Evangelio. Tengamos presente el carácter mesiánico de este Evangelio. Notemos el equilibrio entre el ministerio y la enseñanza de Jesús. Encontramos la genealogía del rey, su nacimiento en Belén, la ciudad de David, según la profecía de Miqueas, Miqueas 5:2, la venida del precursor, Juan el Bautista, como lo había predicho Malaquías, Malaquías 3:1, el ministerio del rey, su rechazo por Israel, y la promesa de su segunda venida en poder y gloria. El autor es indudablemente un judío cristiano, Mateo 9:9, 10:3. Mateo, don de Dios, era un recolector de impuestos de Capernaum, bajo la ley romana, cuando Jesús lo eligió como uno de sus 12 discípulos. Su nombre aparece en todas las listas de los 12, aunque Marcos y Lucas dan su otro nombre, Leví. Lo único que dice el autor sobre sí mismo es que era publicano, lo cual era en esa época una palabra peyorativa, como muchas veces ocurre hoy en día con la palabra político. Los otros evangelistas hablan de la gran fiesta que Mateo hizo en honor de Jesús, y mencionan el hecho significativo de que él lo dejó todo para seguir al Señor. Indudablemente se trataba de un hombre de medios. La posición de Mateo. Mateo rompe el silencio de los 400 años que transcurrieron entre Malaquías y su profecía, y el anuncio del nacimiento de Jesús. Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. A ningún miembro de la casa de David se le había permitido ocupar el trono desde hacía más de 600 años. Herodes no era rey de Israel, sino gobernador de Judea, designado por el emperador de Roma.
La persona que realmente ostentaba los derechos al trono en la casa de David era José, el carpintero, que fue marido de María. Veamos la genealogía de José en Mateo 1, y notemos especialmente un nombre, el de Jeconías, Joaquín, en el versículo 11. Si José hubiese sido el padre de Jesús según la carne, jamás podría Jesús ocupar el trono, porque Dios lo había prohibido. Había descendido una maldición sobre esta línea real desde la época de Jeconías. En Jeremías 22:30 leemos lo siguiente: Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. José pertenecía a la línea maldecida. Por lo tanto, si Cristo hubiese sido hijo de José, no podría sentarse en el trono de David. Pero encontramos otra genealogía en Lucas 3. Esta es la línea de María, que retrocede hasta David, por Natán, no por Jeconías, Lucas 3:31. Sobre esta línea no recaía ninguna maldición. A María Dios le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 30-33. Ahora se rompe el silencio y la venida del Mesías es proclamada. El libro de Mateo viene a continuación del Antiguo Testamento y es el comienzo del Nuevo. Es el eslabón que conecta a los demás libros. Fue escrito para los judíos, y está ubicado donde corresponde. Da por sentado que el curso de los acontecimientos es algo ya conocido por sus lectores. El Antiguo Testamento había terminado con el pueblo escogido a la espera del rey largamente prometido, el Mesías. El Evangelio de Mateo muestra que Jesús era dicho rey. Es el Evangelio de cumplimiento. Mateo presenta al Señor Jesús en una relación claramente judaica. Únicamente en este Evangelio encontramos la declaración del Mesías de que no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24, que hizo con él su propio pueblo, véase Juan 1:11. En cuanto a ubicación numérica, el libro de Mateo ocupa el lugar número 40 en el canon. 39 libros en el Antiguo Testamento, luego Mateo. 40 es siempre el número de la prueba en las Escrituras. Jesús fue tentado por el diablo durante 40 días, Israel estuvo en el desierto 40 años, David fue rey 40 años, Moisés estuvo en el palacio 40 años, luego en un desierto otros 40 años. ¿Qué otros ejemplos relacionados con el número 40 recuerda el lector en las Escrituras? Consulte su concordancia. En este libro número 40 de la Biblia, Israel se encuentra en el lugar de la prueba, mediante la presencia del Mesías en medio de ellos. A Cristo se lo presenta como el Rey de los judíos, y ellos lo rechazan, no solo como su Mesías, sino también como su Salvador. Mateo 16:21.